Hay una acción una acción militar que se está produciendo en el Mar Rojo, desde allí contra los yemeníes, que data del año 2023. La comenzó Joe Biden. La operación se llama Guardián de la Prosperidad y es básicamente la campaña contra los hutíes en Yemen. Esa organización estaba a cargo del Comando Naval Conjunto y ahora ha pasado ahora ha pasado al Comando Naval Conjunto, básicamente un escuadrón especializado de destructores que marcan un cambio táctico hacia una ofensiva más directa. ¿Qué es lo que hace? Básicamente es hacer una campaña de bombardeos contra los hutíes. Estados Unidos consideró que eran un grupo que, bueno, si Estados Unidos se ponía firme iba a terminar y que de alguna manera los hutíes desafiaban a los Estados Unidos, prohibiendo el tránsito de aquellos que ayudaran a Israel en el Mar Rojo, de los buques comerciales. Esto afectaba obviamente la economía israelí. Y Estados Unidos, con algunos países europeos que lo acompañaron, decidieron a ir a poner orden al lugar. Total, era fácil, hacemos una serie de bombardeos y se acaban estos harapientos árabes en sandalias que buscan desafiar al poder más importante del mundo. Bueno, la realidad es que la cosa se complicó. Pasaron 2 años ya de ese momento y llegó Trump al poder. Y Trump, con esa actitud a veces soberbia que suele presentar, él se siente, acuérdense, como una especie de dueño del mundo, ha decidido, bueno, acá esto no funcionó porque simplemente los demócratas son débiles y no bombardearon como correspondía. Vamos a hacer una campaña intensa, por eso ese cambio que mencionaba, para terminar de eliminar la resistencia hutí. ¿Se acuerdan todas las advertencias de que los iban a mandar al infierno, que los iban a hacer desaparecer del planeta? Bueno, y toda la gente se horrorizaba, pero los hutíes son resistentes, ya habían experimentado este tipo de acciones y era un poco más de lo mismo. Resultado, bueno, se encontraron con un Yemen que tiene un terreno montañoso, que es ideal para la guerra de guerrilla con plataformas móviles y que son básicamente imposibles de eliminar con los ataques aéreos convencionales y hace falta poner las botas en tierra, como se dice, ¿no? Enviar soldados. Y eso tiene un costo muy diferente. Una cosa es bombardear desde el aire sin bajas propias, donde lo único que se hace es gastar bombas y combustibles y bueno, y algunos aviones, y eso en definitiva es negocio para el complejo militar industrial, ¿no? Que es el que fabrica esos elementos que se van a usar, así que es todo maravilloso. Cuando se mandan soldados, mueren soldados, hay familias y la cosa empieza a tener otro cariz. Entonces, ¿cuál era la solución? Bombardear, era obvia. El resultado fue que las cosas no salieron como se esperaban y al día de hoy sigue bloqueado el tránsito por esa zona, sigue siendo de altísimo riesgo y los hutíes han ido escalando, ya no solo atacan buques comerciales, sino que atacan buques de guerra. Entre esas cosas, a los Estados Unidos le costó al menos un Hornet, un Super Hornet FA-18, son los aviones caza embarcados que tiene la Marina de Estados Unidos, con un valor entre 70 y 100 millones de dólares, porque, bueno, tuvieron que hacer maniobras bruscas para evitar un ataque de misiles que se producía desde las costas en manos de los hutíes. No aseguraron bien el avión, que justo estaba aparentemente deslizándose por un ascensor con un tractor, y terminó el avión en el agua. Bueno,
una enorme pérdida económica para los Estados Unidos, que se suma a los 7 drones MQ Reaper que fueron derribados en la campaña desde que empezó a trabajar Donald Trump en la presidencia, ¿no? Uno por semana. Están cayendo un Reaper por semana. Y los Reaper no son aviones, no son drones esos chiquititos y baratos. Estos son los drones que cuestan decenas de millones de dólares. Estados Unidos ya más o menos se calcula que perdió 245 millones de dólares en los 7 MQ-9 Reaper, más el Hornet, más de 500 millones de dólares, y no ha obtenido absolutamente nada. La destrucción de objetivos civiles solo es lo que ha conseguido Estados Unidos, y con eso que más odio hacia los Estados Unidos y que precisamente los guerrilleros hutíes recluten más soldados. Es bastante natural. Esto produce una enorme frustración en el Pentágono y aparece, que se refleja de alguna manera, por ejemplo, en las declaraciones de Pete Hegseth, que es una de las figuras del trumpismo, o asociada al trumpismo, que llega con Trump, que le echa la culpa básicamente a la administración anterior, la de Biden, y a Irán por sostener a los hutíes, pero en realidad los problemas que hay son problemas de falla de ejecución y subestimación táctica. La respuesta de Hegseth básicamente es un enfoque inmaduro y reactivo de ciertos sectores militares estadounidenses, concluyen muchos analistas de temas militares estadounidenses precisamente, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que el poder militar de Estados Unidos ha quedado atrapado en su propio juego de proyección militar. No tiene capacidad efectiva para adaptarse a los conflictos asimétricos modernos. Y este es el gran problema que está enfrentando Estados Unidos. Estados Unidos tiene un portaaviones de 7.000, 10.000, 13.000 millones de dólares, depende del modelo y la antigüedad que haya tenido, pero los portaaviones nuevos están en 13.000 millones de dólares más su ala embarcada. Tiene cerca de 20.000 millones de dólares flotando, más los buques escolta. Una verdadera fortuna que no puede garantizar la seguridad del área simplemente porque un grupo de hutíes con algunos misiles con viejas tecnologías inclusive, los tienen a raya. ¿Qué es lo que falla acá entonces? Falla el diseño estratégico que tiene Estados Unidos para enfrentar a sus rivales. De alguna manera puede Estados Unidos confrontar con países medianos que ofrezcan una guerra convencional, pero con países poderosos que tengan sistemas de armas que puedan hundir esos buques, por un lado, y por otro lado, confrontar con aquellos que busquen una guerra irregular, huidiza, que esquive de alguna manera los actos propios de la guerra y se esconda y golpee y vuelve a esconderse. Básicamente una guerra de guerrillas, pero actualizada a las características del siglo XXI, lo pone en serios aprietos, ¿no? Y ahí es donde salta este conflicto de Yemen como una muestra de las dificultades que tiene Estados Unidos. En Rusia tienen dificultades porque enfrentaron a un ejército tecnológicamente muy avanzado, poderoso y bien organizado como es el de Rusia, y en Yemen buscan y se enfrentan a lo contrario, a esos grupos que le presentan un conflicto asimétrico. Y en ambos Estados Unidos no consigue dar respuesta. La guerra de Yemen es básicamente un punto de fricción estratégico creado para mantener el aparato militar estadounidense desplegado en Medio Oriente a pesar de su probada ineficiencia. Hay algunos que son muy partidarios de Estados Unidos y que en general no creen lo que yo les digo, pero bueno, el resultado es que hace 2 años que están intentando terminar con los yemaníes, llegó Trump y dijo, bueno, ahora sí va, y los resultados siguen siendo los mismos, y es peor, perdieron un avión de combate.
que yo creo que solo el valor de ese avión de combate debe ser todo lo que han gastado los hutíes en los 2 años de guerra. Y ese es el otro problema, la asimetría de los gastos. Pero además esto tiene consecuencias políticas, porque el fracaso en Yemen debilita el discurso de Trump de tener una fuerza soberanista efectiva, exponiendo inclusive que bajo la doctrina más agresiva, el globalismo estructural sigue siendo quien controla los teatros de conflicto. Básicamente este conflicto fue generado por el globalismo, pero las soluciones de Trump no funcionaron. El globalismo sigue marcándole la agenda a Trump. En términos simbólicos y reales, Yemen representa la resistencia de actores no alineados a una imposición de poder más poderoso, ya sea Biden o Trump. Para el caso da lo mismo. Y esto se ha transformado básicamente en una trampa estratégica en la que Estados Unidos ha quedado preso de su falta de imaginación geopolítica. Estados Unidos ya no ofrece visiones nuevas de un nuevo ordenamiento global, como sucedió a partir de 1945 o a partir de 1991. En 1945, porque se derrotó a la Alemania nazi y se reconfiguró el mundo en función de los intereses estadounidenses, y en el 95 porque cayó la Unión Soviética. Hoy en realidad solo lo que hace es reciclar viejas recetas militares como una forma de reafirmar su supremacía militar, pero con esto no alcanza. Y ahí nos encontramos con la noticia que podríamos decir es central en lo que estamos intentando hoy contar, que tiene que ver con la idea de Trump de llevar a el presupuesto militar a superar el $1 billón, con objetivos como crear un Golden Dome en lugar del Iron Dome de Israel, y que desde el punto de vista más técnico-militar, en realidad no es una innovación real, sino simplemente una cuestión de marketing, de maquillaje bélico, envuelto en una simbología imperial, pero que solo reafirma que lo que Estados Unidos solo sabe hacer es apostar hacia el poder duro. Y eso es el problema entonces que hoy tiene Estados Unidos, porque la guerra asimétrica que lo está enfrentando no responde bien hacia ese poder duro. Ese poder duro era de otras épocas, en otras circunstancias, y con limitaciones. Hoy esta apuesta simplemente no funciona. Entonces, el anuncio de Trump de $1 billón en defensa, con más de 90.000 millones de dólares dirigidos a nuevas armas, buques y misiles, que básicamente se diluye, pero esto es más de lo que tiene la inmensa mayoría de los países en cuestiones militares, más de lo que era el presupuesto ruso en tiempos de paz. No es una estrategia, podríamos asegurar, sino en realidad una reacción desesperada frente a la pérdida de control de múltiples frentes. Está perdiendo el control en Yemen, está perdiendo el control en el Indo-Pacífico, está perdiendo el control en Ucrania. Estados Unidos empieza a ver que se le va el poder de las manos. La respuesta de del globalismo clásico cuando controlaba Estados Unidos era la que ya sabíamos: bases militares, presupuestos militares y demás. Pero llega Trump y no cambia la lógica de esta cuestión. En definitiva, seguir metiendo dólares en la guerra no revierte las derrotas ante las guerras híbridas ni refuerza las alianzas. Más bien al contrario, lo que está generando esta actitud y este anuncio es empujar a otros actores, como es el caso de China, a construir y consolidar un propio bloque defensivo. China, Rusia terminan viendo que los aumentos económicos de Estados Unidos solo tienen una lógica: llevarlos a aumentar su presupuesto de defensa de forma tal de que puedan enfrentar
ese desarrollo militar que promete Estados Unidos, pero que después, además, es bueno aclarar que dada su corrupción inherente al sistema, se termina diluyendo, es decir, gastan muchísimo dinero, esto lo analizamos muchísimas veces, porque en definitiva el presupuesto que hoy encuentra Trump es cerca de 850.000 millones de dólares. Lo que está haciendo es un aumento, sí, grande, pero que en realidad solo se monta sobre lo que ya venía gastando anteriormente y no daba ningún resultado, porque la mayor parte se va en hechos de corrupción. Lo hemos podido ver durante la guerra de Ucrania. Los costos de los equipos militares son varias veces superiores a sus equivalentes rusos y muchas veces son inferiores en el desempeño. Por lo tanto, evidentemente no es cuestión solo de meter plata, sino de mejorar el sistema. Pero bueno, nosotros ya sabemos por experiencia, en todos los países pasa lo mismo, que los presupuestos se terminan volcando no tanto hacia la eficiencia, sino el aumento. En vez de hacer las cosas mejor, se gasta más. Entonces así estamos todos contentos porque el negocio crece. Esto está produciendo también un aislamiento cada vez mayor de Estados Unidos, que viene desde antes, desde Trump, y va a continuar con Trump, si Trump continúa con esta política, y se da, como decíamos, con el rechazo explícito de China a este megapresupuesto estadounidense, porque aparte Washington ya no consigue liderar el consenso global. Antes, acuérdense, en los 90, Estados Unidos decía que iba a gastar más o que iba a gastar menos. Por primero anunció que iba a gastar menos en los 90, pero definitivamente al poco tiempo empezó a gastar cada vez más y más y más y más. Y había como un consenso mundial de, bueno, está bien porque es lo que nos garantiza la paz, es el gendarme del mundo y está bien que ponga orden en todos lados. Bueno, esto ya no está sucediendo ahora y lo que hay son cada vez mayores resistencias de las grandes potencias. El modelo de seguridad colectiva, entonces, termina siendo reemplazado por un modelo de confrontación permanente que ahoga cualquier posibilidad de un orden cooperativo. Es decir, que se busca ahora ex profeso un modelo de constante guerra, no de buscar la paz. Yemen, en este cuadro, termina siendo una muestra del fracaso táctico de esta doctrina. Muchos bombardeos, pero los resultados estratégicos siguen siendo lo mismo. ¿Qué va a cambiar el Golden Dome y el billón de dólares que ahora piensa destinar Donald Trump si no tiene una doctrina alternativa? Sino lo único que hace es aumentar el gasto militar, es una especie de placebo para una potencia en un declive marcado. Tal vez nosotros deberíamos entender que no tenemos que impresionarnos tanto por los números, sino por la eficiencia del modelo. Los rusos, con una facción de ese modelo, una fracción pequeña, consiguen mantener a raya a los Estados Unidos y a toda la OTAN. Esto demuestra que hay una eficiencia mucho mayor en el costo. China todavía se está manteniendo al margen, tal vez por no mucho tiempo más, y vamos a empezar a ver realmente qué es lo que ha hecho China con sus Fuerzas Armadas. Corea del Norte, por ejemplo, estamos viendo, ha combatido ahora directamente con la OTAN, y para la OTAN ha sido una amarga sorpresa encontrarse con la efectividad real de los combatientes norcoreanos apoyando a los rusos. Lo han hecho en cantidades reducidas, hay muchas cifras que se están barajando, pero se está estimando que los norcoreanos pueden estar disponiendo entre 200 y 250.000 hombres que podrían pasar a apoyar a Rusia en sus operaciones militares en Ucrania. Si esto sucede, bueno, esto empieza a mostrar cómo hay primero una solidez del bando que se opone a los Estados Unidos en lo que tiene que ver con una alianza militar, y por otro lado también empieza a demostrar otra cosa, que es que una nación muy pobre, con muy pocos recursos, como es Corea del Norte,
ha conseguido un poderío militar extraordinario. Y esto pone en duda los grandes presupuestos de Occidente que evidentemente no consiguen resultados, porque si tendríamos una guerra entre Corea del Norte y el Reino Unido o Francia, yo creo que los europeos se llevarían una amarga sorpresa sobre el resultado. Y evidentemente el gasto de los europeos es muy superior al de los coreanos del norte. Bueno, esto no es algo que excluya a Estados Unidos, que en otra proporción mucho más grande sigue mostrándose ineficiente y sobre todo en esto, sin una doctrina alternativa, sin saber básicamente cómo enfrentar a estas guerras asimétricas que empiezan a proponerle enemigos que han estudiado su desempeño, sus cualidades, sus capacidades y obviamente utilizan tácticas que golpean en las partes blandas, podríamos decir, de Estados Unidos. Estados Unidos entonces, en consecuencia, lo que hace es perder la capacidad de generar soluciones políticas reales. Ante cada crisis, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Apela a mayor gasto militar. Esto lo viene repitiendo desde hace muchos años. Más tecnología bélica, más intervencionismo, más gasto militar, más y más. Pero esto es una huida hacia adelante que no aumenta los chances de ganar de Estados Unidos, no consigue resultados, lo único que hace es aumentar la tensión global y paralelamente produce una especie de aislamiento, porque otras potencias como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, que en algún momento tenían muchas diferencias internas, las van puliendo para consolidar un frente en común y constituir un nuevo orden multipolar del mundo. Hay acciones que trascienden inclusive la ideología que hoy se están enfrentando en estos dos bloques de poder que se disputan el control de Occidente y que demuestran la incapacidad para pensar realmente e imaginar otro tipo de doctrina como mencionábamos antes, ¿no? Deberían colocarse retratos de oficiales rusos asesinados por Ucrania en los cartones de leche. Esto no es una cosa que se me ocurre a mí, esto lo dijo Ben Hodges. Ben Hodges fue en realidad el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Europa hasta hace poco tiempo atrás. O sea que no es un don nadie. Este es el tipo de gente que controla las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de la OTAN. Según él, Ucrania debería seguir matando oficiales de alto rango rusos en la retaguardia. Esto en función de la bomba que pusieron hace unos días atrás en el auto de un general, creo que era ruso, que murió en el ataque ucraniano. Deben mirar constantemente por encima del hombro, comprobar si hay una bomba debajo del coche y temer por ellos. También puede convertirse en víctimas, que también ellos pueden convertirse en víctimas. Esto es completamente legal. Cada vez que se eliminan líderes del tablero, se socava la capacidad de Rusia para librar conflictos. Considera además que es humillante para Moscú que oficiales de alto rango puedan ser asesinados en la capital, ya que Ucrania tiene esas capacidades y esto es una parte importante para desestabilizar al enemigo. En Estados Unidos, cuando un niño desaparecía, poníamos su foto en el cartón de leche para que la gente pudiera buscarlo. Haría lo mismo con los oficiales rusos que dan las órdenes, empezando por arriba y terminando en el nivel donde se lanzan los misiles. Publicaría esas fotos para que ese oficial, su familia y sus amigos sepan que los ucranianos saben quién son. Esta declaración, en realidad, de Ben Hodges, ofrece una radiografía bastante cruda, ¿no? Podríamos decir, del pensamiento estratégico de lo que es el establishment militar estadounidense vinculado al globalismo. Esto es la gente que el sistema ha venido
promoviendo, porque para llegar a general, y mucho más para llegar a un comandante de las tropas de la OTAN o de Estados Unidos en Europa, simplemente se tiene que pasar por una serie de filtros. Eso pasa inclusive con los militares de nuestros países. Todos pasan por un filtro para llegar a generales, y ese filtro en realidad yo creo que hoy, lejos de servir para hacer militares que sean obedientes a la democracia, en realidad solo sirve para perpetuar el sistema. Es un filtro que evita que cualquier elemento que pueda ser díscolo acceda a un puesto de dirección donde hay gente armada y disciplinada y que sabe usar esas armas. Pero el pensamiento de ellos se ve reflejado en esto. Es una expresión de una guerra perpetua, personalizada, desestabilizadora, que Trump debe romper si realmente quiere reformular la política de Estados Unidos. Hodges promueve en realidad una estrategia de asesinato selectivo de oficiales rusos, inclusive en su retaguardia y en la propia capital de Rusia. Es el esquema que ha utilizado Israel, por ejemplo, en las últimas décadas, asesinando blancos enemigos que podían ser militares, e inclusive Israel fue un paso más allá y asesinaba a científicos civiles, por ejemplo, simplemente porque lo consideraba eso útil para su política. El problema de esto es que esto trasciende lo militar y entra básicamente en el campo terrorista y psicológico. La idea de ponerle rostros en los cartones de leche que dice Hodges en realidad es una táctica de estigmatización mediática y social deshumanizante, dirigida no solo contra el enemigo, sino contra su entorno familiar y civil. Esto tiene otro objetivo muy diferente al de una guerra. Acá ya no estamos hablando de una guerra entonces sobre los patrones comunes, sino una lógica de desestabilización permanente. ¿Qué es lo que busca gente como Hodges? Ya no es ganar guerras, sino imposibilitar al enemigo que estabilice su aparato militar, generando entonces un caos continuo. Esta postura reafirma que la paz no es el objetivo que persigue en este caso Hodges, sino es la inestabilidad estructural como una condición deseada y necesaria que trasciende inclusive si se firman treguas formales. Ucrania entonces, desde esta visión, que es la visión del globalismo, porque mucha gente carga sobre Trump, pero lo que Trump viene a heredar en su gobierno es esta mentalidad como la de Hodges. Este es el tipo de gente que venía controlando Occidente hasta hace 2 meses atrás. Entonces tengamos en cuenta esto para entender los pasos que se van a dar después, porque a veces parece como que también Trump aparece en un jardín de rosas donde todo era paz, amor y democracia y derechos humanos. No, la realidad es que esto era lo que hacía Occidente. Entonces, Ucrania es una guerra proxy con carta blanca para ejecutar atentados en el territorio ruso sin ningún tipo de límite ético o estratégico. Y de esta manera se empieza a naturalizar, se empieza a validar el terrorismo selectivo como parte de un arsenal legítimo de democracias occidentales, democracias que han hecho fuerte su idea en precisamente combatir el terrorismo. Y ahora vemos que en realidad, lejos de combatir el terrorismo, son los factores que generan el terrorismo. Hodges representa a Zelensky inclusive como el líder del mundo libre, contraponiendo su figura a la de Trump. ¿Y esto qué hace? Esto significa reafirmar la imagen de Zelensky como un ícono mediático al servicio del discurso globalista, incluyendo en ceremonias simbólicas como fue el funeral del propio Papa, donde lo pudimos ver a Zelensky con una camisa negra
presentando, se supone, sus respetos. La incorporación básicamente de esto desnaturaliza la guerra en la concepción que mucha gente lo entiende y que demuestra en realidad que Trump ha quedado prisionero de una dinámica que parece que no comprende o que por lo menos no puede conducir, porque las técnicas que se van proponiendo, pero que de alguna manera él ejecuta cuando hace los bombarderos en Yemen, no son muy diferentes a las que utilizó el globalismo en su momento. Y entonces es muy difícil que uno pueda disuadir, cambiar una política exterior si termina aplicando los mismos métodos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la estrategia militar, el globalismo utilizaba el asesinato selectivo y la desestabilización social, las revoluciones de colores y el asesinato de líderes opositores. Acuérdense los 4 tiros que le pegaron a Fixon, por ejemplo, para ver cómo funcionaban. El propio balazo que le cortó parte de una oreja a Trump es una muestra de cómo funcionaba el globalismo. El soberanismo trumpista debería usar una fuerza de disuasión desde lo nacional. Pero claro, ahí hay una diferencia de objetivos porque se supone que el globalismo belicista busca así la guerra sin fin y el debilitamiento constante, mientras que Trump debería ofrecer a esto un retiro de las guerras eternas y un realineamiento. Entonces, el globalismo usaba como una retórica, una narrativa pública, el heroísmo mediático de líderes pro-OTAN. Eran todos héroes. La diferencia es que el trumpismo habla de un antiglobalismo y critica a la OTAN. Y el globalismo belicista terminó por utilizar a Ucrania como una herramienta proxy, mientras que el trumpismo cree o dice por lo menos que Ucrania debe ser una carga que tiene que quedar atrás y que por eso quiere la paz. Más allá de las preocupaciones válidas o no, vaya uno a saber, de Trump sobre la cantidad de miles de muertos que hay semanales en Ucrania, la realidad es que quiere sacar a Estados Unidos de esa encerrona. Pero claro, choca con discursos como el de Hodge, que terminan por establecer un modelo globalista del que no puede desprenderse Trump, que lo termina construyendo una espiral autodependiente de violencia política sistemática, que necesita la guerra para sobrevivir, la guerra perpetua. Esta visión en realidad impide cualquier proceso de paz, por eso abiertamente los países europeos y el Reino Unido no quieren la paz en Ucrania, porque en realidad lo que necesitan es la guerra como modo de gobernanza y propaganda. Trump llega al poder con la idea de romper este esquema. Y si quiere realmente romper este esquema, no puede seguir con esa lógica, por ahí ahora se empieza a entender por qué dije lo anterior, esa lógica de ganar más guerras, bombardear mejor, poner más dinero, porque ese es el mismo esquema que él pretende combatir. Él debe desmontar la legitimidad ideológica y operativa del complejo militar industrial globalista, cuya columna vertebral son figuras como este propio Hodges. Por eso traemos a Hodges como un instrumento a analizar, porque Hodges representa el pensamiento del globalismo. Es lo que el globalismo quiere hacer. Y si esta gente va a seguir siendo reverenciada o va a tener puesto de dirección, la cosa va a ser bastante complicada para poder resolverlo. Ha habido algunas novedades que casi pasaron desapercibidas, pero que también sacuden un poco este esquema. Donald Trump parece que entiende este tablero estratégico e intenta hacer algo para desmantelar el aparato militar global industrial desde adentro, purgando figuras claves para la política de guerra continua y reemplazarlo por perfiles que sean más pragmáticos, diplomáticos
y soberanistas. Ha habido una noticia en las últimas horas que ha pasado un poco desapercibida, pero que es importante, que es la renuncia de Michael Waltz a su función como asesor. Y Waltz básicamente es una figura alineada con el establishment de seguridad y defensa de los Estados Unidos y es parte del ala que sostenía la narrativa de la presión constante sobre Rusia y el apoyo incondicional a Ucrania, que es lo que reclama públicamente Zelensky cada vez que tiene la oportunidad. Y entonces esto, que ya les digo, ha pasado desapercibido porque hay muchos intereses que juegan, inclusive los intereses, por supuesto, mediáticos. Y los intereses mediáticos hoy están empecinados en mostrar que Trump en realidad está dando pasos para aumentar la guerra en Ucrania, que Trump se enfrenta con Putin, que Trump desconfía, que Trump le advierte, que Trump se pone amigo de Zelensky. Y todo lo que sirva para boicotear el proceso de paz está siendo impulsado por la narrativa occidental. Entonces, ¿qué pasó? La idea de la salida de Waltz básicamente es un cambio político, es un giro hacia una línea menos intervencionista. Cuando Waltz afirmaba que las negociaciones con Rusia estaban en marcha. Evidentemente, Trump parece que está intentando empezar una purga y una purificación de su propio esquema de gobierno, alineando figuras que les sean favorables a su proyecto. No todos los que están con Trump tienen la misma idea. Ya hemos hecho algún otro programa anterior hablando de las distintas corrientes entre los nacionalistas tradicionalistas, como es el sector de Trump y Bannon, y por otro lado, cómo esto choca de alguna manera con Elon Musk, que se ha transformado en una figura clave del gobierno de Trump. Pero los gobiernos, a veces tenemos que nosotros entender que en realidad no suelen ser absolutamente unipersonales. Acá no hay alguien que mande y que haga lo que se le dé la gana, sino es una coalición de intereses. Esa coalición de intereses lleva a alguien al poder, en este caso a Trump, pero está montada sobre sectores de interés diferentes, con algunos puntos en común y otros no. Waltz estaba en esa coalición, pero evidentemente su interés respondía más al Pentágono y al complejo militar industrial que a los intereses soberanistas de Trump. Bueno, esto significó que fue forzada la renuncia de Waltz y donde hay otro lío en puerta, parece ser, es con el mismo Pete Hegseth, porque es un militar que en sus ideas está demostrando estar muy vinculado a lo que es el Estado profundo. Tenía que llegar con un discurso renovador y poner en orden eso, y lejos de eso lo que está haciendo Hegseth es enturbiando las negociaciones. El objetivo político de Trump es distender la relación con Rusia y salir de la guerra con Ucrania, pero algunos sectores desde su propio gobierno están alentando a aquellos que no quieren salir de esa guerra y alentando a los europeos o retroalimentándose con los europeos y apoyando todos a Zelensky. Hegseth es una de las muestras también de las diferencias internas que hay en el trumpismo y cómo existe la necesidad de cambiar algunas cuestiones antes de que se cristalice la situación y Trump sea presa de la impotencia. Hegseth no renunció todavía al cargo de secretario de Defensa, pero sin embargo está enfrentando una cada vez más creciente presión política, dado el caso del Signalgate. El Signalgate, recuerdan, fueron la filtración de esas informaciones sobre las operaciones militares en Yemen, que se hizo a través
del sistema de mensajería instantánea estilo WhatsApp, que se llama Signal, en un chat que dijeron que había sido accidentalmente, se había incluido a Jeffrey Goldberg, que era un periodista importante. Bueno, esto desató una enorme ola de críticas. Claro, ningún presidente deja caer a un funcionario, intenta dejarlo caer por las críticas de la oposición, pero Trump, cuando le preguntaron si lo apoyaba a Hesed, en una entrevista contestó: no tengo un 100% de confianza en nada. Pues le dijeron si tenía un 100% de confianza, imagino, no estoy con la pregunta. Y entonces la respuesta de Trump fue: no tengo un 100% de confianza en nada. ¿De acuerdo? ¿Tengo un 100%? No. Eso es una pregunta estúpida. O sea, de alguna manera empezó a desmarcarse de este personaje Hexet, y que aparentemente hay ruido en la línea en el Pentágono que hablan de la promoción de nuevos asesores principales en una especie de reestructuración interna, ¿no? Hexet continúa en el cargo, pero su posición cada día es más precaria debido a que hay críticas crecientes por su manejo de la información clasificada y la presión política. Que esto se suma a la causa en realidad de la salida de Waltz, que son las filtraciones en Yemen, y que muestra que existen fisuras internas que ya alcanzan proporciones casi podríamos decir estratégicas, y que demuestra que no hay cohesión dentro del bloque militar trumpista, ya no digamos obviamente con el globalismo que está directamente enfrentado. O sea, el bloque militar trumpista que enfrentaba al globalista, a su vez tiene estas líneas internas que están haciendo esa purificación que decíamos de Trump del sistema, esa depuración, porque, bueno, hay actores en funciones claves que no terminan de entender cuál es la intención real en Ucrania. Y también Trump tiene un problema con el capital tecnológico. Elon Musk parece que está teniendo malos resultados en sus negocios, no está de acuerdo con la política de Trump, lo expresó públicamente, y de alguna manera Elon Musk también él representaba un sector que era el capitalismo tecnológico globalista y populista con un perfil más soberanista. Es como que el globalismo tecnológico tenía dos patas. Elon Musk era el que se oponía por distintos motivos y porque aparte son todos tiburones tratando de comerse entre ellos. Pero bueno, parece que algunas decisiones de Trump han molestado los negocios de Elon Musk y eso está generando problemas, fricciones con aliados históricos, como el caso precisamente del multimillonario sudafricano. Todo esto, Steve Witkoff ha sido identificado como un ala prorrusa y favorable a las negociaciones, y es quien Trump ha señalado como responsable. Witkoff, que iba en primer lugar a ser el responsable de Medio Oriente, terminó haciéndose cargo de la cuestión con Ucrania. Y podríamos decir básicamente todas las relaciones con Rusia, que son de importancia fundamental, terminan en manos de Witkoff, perdiendo espacios a algunos sectores, otra vez más hostiles hacia Moscú y favorables a las respuestas militares, como es el caso de Kellogg. Por eso, de alguna manera, Trump juega otro juego, es: yo doy más plata, les pongo más plata a los militares, hago el ejército más poderoso del mundo, va a haber plata también para la industria, va a estar todo bien, pero necesitamos ir por otro camino. Claro, eso es lo que quiere Trump, no necesariamente estos sectores que intenta de alguna manera seducirlos con el dinero para que no tengan que enfrentarlos abiertamente estén de acuerdo. La realidad es que hay un reordenamiento interno bajo el gobierno de Trump. Podríamos concluir que hay una fase discursiva
que está afectando, que está saliendo ya de esa acción discursiva, meramente discursiva, sino que se transforma ya en algo operativo que comienza a afectar pilares humanos e ideológicos del complejo globalista. Esto que está produciendo una decapitación institucional dentro del sistema de seguridad y defensa, que es la base real del imperio global estadounidense. Entonces, acá el tema parece visible, vamos a ver si tiene la fuerza Trump, pero parece que él comprende la necesidad de desarmar el Estado profundo militar. La salida de Waltz, la caída de Hegseth en desgracia y el conflicto con Elon Musk empiezan a mostrar que ya el enfrentamiento está pasando a ser algo más frontal y más abierto, y que Trump de alguna manera está intentando lo que ningún presidente desde que Eisenhower habló del complejo militar industrial se atrevió a decir seriamente, que es básicamente desmantelar el corazón del militarismo estadounidense como modelo económico, político y cultural. La posibilidad entonces de que Trump quiebre el aparato militar industrial globalista depende básicamente de una serie de factores estructurales e históricos que necesitamos de alguna manera analizar. ¿Qué factores hay a favor de Trump, ¿no? De la política de que Trump pueda quebrar este sistema? Bueno, evidentemente controla la presidencia de la nación y tiene una cohesión de su gabinete que le ha permitido reemplazar a Waltz y poner en una situación delicada a Hegseth, y que no extrañaría que en los próximos tiempos sea también eliminado. Trump además tiene una base de apoyo popular y mediático alternativa por fuera del control de lo que es el Deep State. La base de movilización de Trump no responde a los métodos tradicionales que movilizan la política de Estados Unidos y no necesita el consenso del establishment, dado que él ya choca con los sistemas de medios, con muchas de las redes sociales, y tiene sus propios esquemas de movilización, tiene sus propios partidarios, tiene su propia red de comunicaciones. Por lo tanto, esto es un activo a favor. También aparentemente tiene un diagnóstico clave y claro, que a diferencia de otros presidentes, Trump entiende que tiene un enemigo interno. Los estadounidenses en general buscaban siempre el enemigo afuera. Este dice hay un enemigo interno que es el Deep State, es el aparato militar y es la élite globalista, ¿no? Y tiene el apoyo de ciertos actores privados, que son empresarios soberanistas, grupos religiosos y algunos medios alternativos muy populares. Pero enfrenta enemigos muy poderosos. Primero, el Congreso, porque el Congreso, más allá de tener nominalmente mayoría, tiene una mayoría relativa, dado que muchos de los que están en su propio partido no son personajes confiables en una situación extrema. Ya lo vivió esto en el 2016, cuando muchos republicanos se pusieron de parte precisamente de los demócratas para darle por perdida la elección. Y es muy difícil que sin una mayoría sólida en el Congreso pueda reformar el presupuesto militar o la forma de hacer política militar y frenar esa expansión constante bélica que tiene. Después tiene otro problema que enfrenta, es que el complejo militar tiene características autogenerativas, es decir, guerras, contratos, think tanks y burócratas del Pentágono tienen una lógica propia que es muy difícil de controlar, por más que alguien controle la Casa Blanca. Tiene una independencia y una forma de actuar que responde a intereses que son propios. También Trump tiene un problema con las tradiciones internas. Ya en el primer mandato tuvo problemas, ¿se acuerdan?, con Bolton,
con Mattis, el general Mattis, con McMaster, algunos funcionarios que pueden sabotear desde adentro el proceso. Por eso yo hablaba de esta purificación y como que hay por lo menos dos grandes bandos dentro del trumpismo que empiezan a agrietarse, en el cual es visible, bueno, la incomodidad de Elon Musk con algunas medidas que ha venido tomando Trump y el enfrentamiento abierto entre lo que sería el trumpismo tradicional de Bannon, un tipo muy influyente, a pesar de no estar en el gobierno, y lo que es el propio Elon Musk. Y además hay un sistema judicial. Ese sistema judicial en realidad no para de sacar mecanismos legales para obstaculizar cualquier decisión que sea soberanista. Fíjense que cualquier política que toma Trump, aparece un juez en algún estado a invalidarlo en ese estado o a frenarla con distintas excusas que pueden ser éticas, morales, de seguridad nacional, derechos humanos o lo que sea. Entonces, ¿podría Trump derrotar al sistema? Puede, pero también tiene que tener mucho cuidado de que no se le fabrique un hecho tipo como ya se intentó con el Signalgate, con filtraciones falsas, acusaciones de corrupción, o lo que sea que lo obligue a renunciar o lo paralice políticamente, con eso sea suficiente. También una gran crisis externa puede ser usada para justificar el poder militar, ya sea como un atentado internacional y restaurar el control del Pentágono. Bueno, precisamente las escaladas militares tienen que tener mucho cuidado. Precisamente el tema de Israel es un tema que Trump tiene que solucionar, porque si sigue la lógica de Israel y se mete en una guerra con Irán, bueno, básicamente el Pentágono va a tomar el control, evidentemente porque la situación se va a desmandrar, y lo mismo sucedería con un incremento en la guerra frontal contra Rusia. Rusia ya está dando pasos definitivos para ir cerrando la cuestión de Ucrania y Trump ha tenido hasta ahora una actitud ambigua. Nosotros vamos a dejar de ser mediadores si nadie quiere la paz. Bárbaro, ¿qué significa eso? Algunos lo interpretan como que Estados Unidos entonces va a empezar a sancionar y a volcarse contra Rusia, pero también cabe la posibilidad que Estados Unidos diga, bueno, arréglense ustedes y me voy. Son dos políticas diametralmente opuestas, que la frase de Trump es ambigua, pero que es muy, muy, muy decisiva, y que si él quiere evitar una gran crisis, bueno, va a tener que optar por irse, porque si se enfrenta con Rusia, la crisis va a ser bestial. Recuerden que Biden ya lo hizo, con todo su poderío y con todo, prácticamente con todo el apoyo que le dio a Ucrania, todo lo que tenía a su alcance, y bueno, no ha podido conseguir grandes cosas contra Rusia. Y la otra posibilidad es el tema de una fractura del bloque de Trump con DeSantis, por ejemplo, o con Musk, o con el ala libertaria, que se desmarquen. Acuérdense que ahí conviven libertarios, nacionalistas, una mezcla que necesita consolidarse debajo del liderazgo de los sectores nacionalistas, porque si los que se terminan imponiendo son otro tipo de sectores, bueno, claramente el globalismo puede ganar su partida. Y hay un punto más que es clave, que tiene que ver con el papel de la inteligencia. Las agencias de inteligencia en Estados Unidos no son nunca plenamente subordinadas al presidente, ¿no? En realidad funcionan de acuerdo a redes burocráticas, ideológicas y contractuales que las trascienden. Durante su primer mandato, Trump vio cómo esto funcionaba, dado que la propia CIA y el FBI le armaron el Russiagate, ¿se acuerdan? Y fue saboteado por sus propios directores de inteligencia, entre ellos Comey, Brennan y Clapper. Por otro lado, hay un control narrativo importante que es clave en la función, hablando de los servicios de inteligencia, ¿no?,
de dar información selectiva a los aliados del globalismo, que son enemigos de Trump, como New York Times, CNN, Washington Post, para generar escándalos o sembrar desinformación. Y usan su red de exfuncionarios y expertos en medios para moldear el discurso público, incluso mediante campañas en negro. Hay también una injerencia de los servicios de inteligencia en las redes de influencia y operaciones en el exterior, ya sea en Uganda, en Yemen, en Ucrania, en Yemen o en Siria, que pueden presionar para que el presidente cambie la doctrina. En muchos casos la inteligencia actúa como una cancillería paralela que negocia, sabotea o coordina acciones sin autorización del presidente directo. O sea, es ese vuelo propio que tienen. Entonces, Trump puede reformar estas agencias de inteligencia, las puede usar a su favor. Es una cosa muy complicada. Puede intentarlo, pero claro, lo que puede hacer es reemplazar a los directores y a la gente en los puestos claves. Pero ¿dónde está el poder real del globalismo? ¿Dónde reside el Deep State? En las capas medias y en los contratistas. Los contratistas y las capas medias son los que ofrecen la resistencia al cambio. Vos podés tener un director que quiere en un sentido, pero si el resto no lo acompaña y se lo obstaculiza constantemente, es muy difícil que esto se logre. Hay un proceso, cada uno puede mirar su propio país donde vive. Imagínense que cambia un presidente que empiece a dar órdenes en contra de lo que quieren el resto, la resistencia que empieza a tener de todo el sistema. Bueno, creo que ahí es donde se entiende esta situación. Además, Trump va a necesitar hacer reformas legislativas muy profundas para poder cortar esta preeminencia del Deep State, y para eso necesita mayorías que hoy no tiene el Congreso y que puede no tener si no tiene buenos resultados en las elecciones intermedias. Y otra opción sería crear una agencia paralela que directamente sea nueva, controlada por la Casa Blanca, pero el temor ante que una acción de este tipo es que se desate una crisis institucional, dado que habría una rebelión de las actuales organizaciones de inteligencia, ¿no? La inteligencia en realidad juega un rol clave para el globalismo. Básicamente ellos son el cerebro que recoge información, la manipula, la filtra y le permite de esa manera sostener el sistema. Entonces, si Trump no realiza una reforma o neutraliza las estructuras de inteligencia, es muy difícil que pueda romper con el modelo globalista, porque este modelo en realidad opera en las sombras y con una impunidad total. Bueno, estos son más o menos los desafíos que encuentra con Trump y que yo creo que tiene hasta las próximas elecciones como plazo para poder hacer estos cambios. Si los hace o no, creo que es lo que va a dirimir básicamente la suerte de su gobierno. Por esas razones es que uno ve que Rusia, por ejemplo, le ha hecho todos los gestos posibles para fortalecerlo a Trump, pero no ha cambiado su actitud y sigue aumentando su producción de armas, sus alianzas militares, y se sigue preparando para la guerra, porque Rusia no está muy segura que Trump pueda mantener esto que sigue, más allá de la exageración de Trump y de su forma de actuar. Trump tiene aspectos muy, muy complicados, ¿no? Porque evidentemente le falta dar algunos pasos que no se ha animado a dar todavía. Hay un frente que resiste, y resiste, como decíamos, con esas capas medias, cuando uno ve un juez de un distrito, cuando ve una corte estatal, cuando uno ve un funcionario de rango medio, que se van oponiendo a las medidas que toma el Poder Ejecutivo y las frena, las boicotea, ya sea que
las prohíbe como un juez cuando tiene poder o simplemente no las ejecuta, las diluye. Bueno, hay una resistencia de esos sectores al cambio que son miles y miles y miles y están insertos en todos los organismos del Estado. Cambiar eso lleva mucho tiempo y no sé si Trump va a tener ese tiempo. La apuesta del globalismo ahora es hacerle la vida todo lo imposible que se pueda de acá a las elecciones, tratar de mermarle su caudal electoral y conseguir sacarle la mayoría en los congresos. Una vez que estén en ese punto, tranquilamente van a poder obstaculizar todas las acciones de Trump y Trump servirá como un retraso en sus planes, pero finalmente lo terminarán controlando. Claro, el problema o lo que ha cambiado en esto, que en ese caso Rusia y China han tenido 4 años más para prepararse para una confrontación. Pero la mala noticia es que la confrontación en ese caso se daría igualmente, porque la única posibilidad de que esa confrontación militar directa entre Rusia y China probablemente contra el globalismo que hoy está encarnado por Europa, el Reino Unido y los países que están en este grupo, es que Estados Unidos o se fracture definitivamente, debilitándolo mucho, o cambie de rumbo. Bueno, Trump es la esperanza de que Estados Unidos cambie de rumbo. Si Trump no consigue hacerlo cambiar de rumbo rápidamente, no lo va a poder hacer y bueno, va a haber que lamentablemente empezar a pensar otra vez en la guerra.